Cultivo este huerto desde hace muchos años y de aquí se abastece al monasterio, del cual he sido modesto jardinero. No tengo empleados. Mis auxiliares son antiguos moradores de la vecindad que me ayudan gratuitamente cuando pueden disponer de algún momento libre. Los demás son criaturas de mi modesta escuela, fundada hace más de 5 años para satisfacer las necesidades de la infancia desvalida de los poblados más próximos, pero, ¿qué secreto habrá en estos parajes exclamó el vídeo respirando profundamente para que la tierra se muestre tan dadivosa y exuberante. No sé dijo el hermano de los pobres con sencillez aquí tan solo amamos mucho la tierra. Nuestros árboles frutales nunca son cortados para que recibamos sus dádivas y sus flores. Los corderos nos dan la preciosa lana, las cabras y las burras, la nutritiva leche, pero nunca permitimos que se los maten. Los naranjos y los olivos son nuestros mejores amigos. A veces, en los días de reposo, es a su sombra que hacemos nuestras plegarias. Aquí somos una gran familia. Y nuestros lazos de afecto se extienden a la naturaleza. Dando explicaciones que el vídeo aceptaba atentamente, enumeraba hechos y describía episodios de su observación y experiencia propias, imprimiendo en cada palabra el sello de amor y simplicidad de su espíritu. Un día explicó con una sonrisa infantil observamos que a los cabritos más grandes les gustaba perseguir a los mansos corderitos más pequeños. Entonces, los niños de la escuela, recordando que Jesús obtenía todo por la ternura de sus enseñanzas, resolvieron ayudarme en la cría de las ovejas y de las cabras, haciendo para eso un solo redil. Todavía pequeños, unos y otros, hijos de diferentes madres, estaban juntos en todos los lugares, y, bajo la vigilancia de los chicos, eran llevados cuando hacíamos oración y a las clases al aire libre. Los niños siempre habían creído que las lecciones de Jesús debían sensibilizar a los propios animales y yo les he permitido alimentar esa convicción encantadora y dulce. El resultado fue que los cabritos peleadores desaparecieron. Desde entonces el redil fue un nido de armonía. Creciendo juntos, comiendo el mismo pasto y estando siempre en compañía, unos y otros eliminaron las instintivas aversiones. Y yo, observando estas lecciones de cada instante, me pongo a pensar cómo será de feliz la humanidad cuando todos los hombres comprendan y practiquen el Evangelio. El tribuno escuchó la historia de radiante simplicidad con lágrimas en los ojos. Mirando a su interlocutor el vídeo Lucio agregó, dejando translucir un nuevo brillo en su mirada, hermano Mariño, estoy comprendiendo ahora la exuberancia de la tierra y la maravilla del paisaje. Todos estos hechos son un milagro de la dedicación con que venís consagrando todas las energías a la tierra, si algún día volviera a cultivarla. Hoy entiendo que todo en el mundo es amor y todo exige amor. La joven escuchaba las consideraciones paternas llena de esperanzas. El vídeo Lucio permaneció allí 3 días para reconfortarse en aquella paz inalterable. Horas de dulce tranquilidad, en que todas las amarguras terrestres se aquietaron como por encanto en el interior de su corazón entristecido. A veces Celia tuvo impulsos de comunicarle las afectuosas emociones de su corazón filial, y sin embargo, una extraña fuerza parecía coartarle la voluntad, dándole a entender que cualquier revelación todavía era prematura. Por fin, al despedirse, más fortalecido y confortado, el tribuno dijo, hermano Mariño, parto con el espíritu embargado de nuevas disposiciones y de otras energías para enfrentar la lucha y las tristes expiaciones que me competen en la tierra. Rogad a Dios por mí, pedid a Jesús que yo tenga la ocasión y la fuerza para poner en práctica vuestros consejos. Vuelvo a Roma con la idea del bien cantándome en el alma. Seguiré siempre lo que me habéis sugerido y en ese intento es bien posible que el Señor satisfaga mis justas aspiraciones paternas. En cuanto pueda regresaré para abrazaros. Jamás podré el bien que me hicisteis. Ella tomó, entonces, su diestra y la besó con los ojos húmedos, mientras el tribuno valoraba conmovido ese gesto de humildad. Ansiosamente se quedó contemplando el vehículo que lo transportaba de vuelta a Alejandría, hasta que desapareció a lo lejos en una nube de polvo. Encerrándose entonces en su cubículo, abrió una pequeña caja de madera traída de Minturns, en la que guardaba la túnica con que había salido de su casa en el triste día de su exilio. Entre las pocas cosas estaba la perla que el padre le había traído de Fócida, única joya que le había quedado, después de haber sido despojada por la criminal ambición de Atería. Y entre lágrimas tenía en sus manos los objetos antiguos y sencillos de sus agradables recuerdos. Elevada en oración a Dios, rogó que no le faltaran las energías necesarias para cumplir integralmente su misión. En cuanto al vídeo, de regreso, se sentía como bañado en una corriente de pensamientos nuevos.
El hermano Mariño, a sus ojos, era un símbolo perfecto de los días apostólicos, cuando los seguidores de Jesús obraban en el mundo en su nombre. Desembarcado en Nápoles, se dirigió a Capua, donde fue recibido por los hijos con excepcionales demostraciones de cariño. Cayo y la esposa se alegraron con sus mejoras físicas y espirituales, extrañándose algo de que regresase de Egipto con tantas ideas de caridad y beneficencia. Después de hablarles del hermano Mariño y de la fascinación que él había ejercido en su espíritu, Elvidio Lucio agregó: hijos, siento que no podré vivir mucho tiempo y quiero morir de acuerdo con la doctrina que abracé de corazón. Regresaré a Roma y trataré de preparar el porvenir espiritual conforme a mis nuevas concepciones. Espero que no contraríen mis últimos deseos. Dividiré nuestros bienes y la tercera parte se les entregará en el momento oportuno. Lo restante procuraré emplearlo de acuerdo con mi nueva creencia. Cuento con la cooperación de ambos en este particular. En su interior, Cayo y Elvidia atribuían la súbita transformación paterna al sortilegio de los cristianos, que a su modo de ver, habían abusado de su situación de flaqueza y abatimiento por las muchas conmociones morales. No obstante, con la generosidad que la caracterizaba, la esposa de Fabricio acentuó: Padre mío, no oso discutir lo que atañe a vuestra fe, pues, por encima de cualquier controversia religiosa, está nuestro amor a vuestro bienestar. Proceded como mejor os parezca. Financieramente, no debéis preocuparos por nuestro futuro. Cayo es trabajador y yo no tengo grandes pretensiones. Además, los dioses velarán siempre por nosotros como lo han hecho hasta ahora. Por lo tanto podéis obrar, siempre confiando en nuestro afecto y en el acatamiento de vuestras decisiones. Elvidio Lucio abrazó a su hija en señal del júbilo por su compresión, mientras Cayo con una sonrisa demostraba su asentimiento. Volviendo a la Roma de sus días de triunfo y juventud, el orgulloso patricio estaba radicalmente transformado. Su primer acto de verdadera conversión a la doctrina cristiana fue libertad a todos los esclavos de su casa, preocupándose solícitamente por su futuro. Afrontando los peligraos de la situación política, no mantuvo en el misterio sus convicciones religiosas y exaltaba las virtudes del cristianismo en las esferas más aristocráticas. Los amigos lo escuchaban apenados. Para los de su esfera social, Elvidio Lucio padecía las más evidentes perturbaciones mentales, provenientes de la dolorosa tragedia que había llenado su hogar de un luto perpetuo y angustioso. El tribuno, sin embargo, como si prescindiese de todas las honras exigidas por los de su condición, parecía no hacer caso de lo que pensaban los demás, y con asombro de todas sus relaciones, empleó la mayoría de los bienes patrimoniales en obras piadosas, con las cuales los huérfanos y las viudas se beneficiaron. Sus humildes compañeros de la Puerta Apia se regocijaban del ardor evangélico de que daba entonces pleno testimonio, cooperando con sus esfuerzos y defendiéndolos públicamente. No se entregó más a los pasatiempos sociales y a veces por la mañana era visto en el Esquilino o en la Suburra, en el Trastevere o en el Velabro, buscando información sobre familiares de indigentes. No solo eso. Visitó a los descendientes de Atería y la buscó con el objeto de perdonarla, pero no supo nada de ella, pues ninguno conocía el trágico fin de la anciana, ocurrido de la misma forma oculta que ella había utilizado para la práctica del mal. El tribuno, sin embargo, aprovechó su estadía en Benevento para enseñar a los miembros de esa familia que consideraba bajo su tutela, los métodos seguidos por el hermano Mariño en el trato cariñoso de la tierra. Después, en la heredad de Cayo Fabricio, asumió voluntariamente la dirección de numerosos trabajos rurales, utilizando esos procedimientos que jamás habría podido olvidar, y fue amado como a un padre por los que recibían de buena voluntad sus ideas nuevas e interesantes. Sin embargo, después de tantas tareas benéficas el viejo tribuno enfermó, preocupando a sus hijos y amigos. Así estuvo un mes abatido y doliente, hasta que un día llamó melancólico y trémulo a su hija y le dijo con la mayor ternura, Elvidia, siento que mis días en este mundo están contados y desearía volver a ver al hermano Mariño antes de morir. Ella le hizo notar la inconveniencia del viaje, pero el tribuno insistió con tanto empeño que terminó aceptando con la condición de que lo acompañara su yerno. Elvidio Lucio se negó, alegando que no deseaba interrumpir el ritmo doméstico. Entonces resolvieron que fuera acompañado por siervos de confianza para prevenir cualquier eventualidad. Sintiéndose mejor con la consoladora perspectiva de regresar a Alejandría y volver a ver los sitios donde había logrado tanto consuelo para su espíritu abatido, el tribuno se preparó convenientemente a pesar de los temores de la hija, que besó sus manos enternecida y con el corazón présago cuando lo vio que partía. Elvidio Lucio la estrechó en sus brazos con una mirada inefable, contemplando después melancólicamente el paisaje rural,
como si quisiese guardar en su retina el precioso cuadro observado por última vez. Cayo y su mujer, a su turno, no consiguieron ocultar las lágrimas afectuosas. Con el espíritu de resolución que lo caracterizaba, el hijo de Cnello Lucio no se dio cuenta de los temores e inquietudes de sus hijos y partió serenamente, seguido por 2 siervos de Cayo Fabricio que no lo abandonaron ni un solo instante. Sin embargo, antes de que la embarcación llegase a Alejandría, comenzó a sentir el recrudecimiento de su mal orgánico. Por la noche no conseguía liberarse de la inflexible disnea y durante el día sentía una profunda debilidad. Hacía más de 1 año que conocía íntimamente al hermano Mariño. 1 año más de trabajos incesantes al servicio de la caridad evangélica. Y Elvidio Lucio, que había quedado fascinado por el espíritu cariñoso del hermano de los infortunados y los humildes, no quería morir sin demostrarle que había aprovechado sus sublimes lecciones. No podía explicarse la simpatía infinita que el monje le había despertado. Sabía, tan solo, que lo amaba con arrobos paternales. Así, vibrando de júbilo por haber aplicado sus enseñanzas con dedicación y sin temor, aguardaba ansioso el instante de reencontrarse con él para contarle todo lo que había hecho, lo cual, aunque tardío, había calmado extraordinariamente su corazón. De Alejandría al monasterio viajó en una litera especial con la mayor comodidad posible. Aun así, llegó a destino muy abatido. El hermano Mariño, a su vez, estaba viviendo los últimos días de su apostolado. Los ojos se le habían tornado más profundos y en el rostro tenía una expresión dolorosa y resignada, como si tuviese la absoluta certeza de su próximo fin. El reencuentro de ambos fue una escena conmovedora y patética, ya que Celia también esperaba ansiosas a su padre, porque creía que en breve habrá de partir al encuentro de los seres queridos que la habían precedido en las sombras del sepulcro. Hacía meses que había interrumpido las prédicas porque todos los esfuerzos físicos le producían hemoptisis. Sin embargo, los estudios evangélicos continuaban siempre. Los hermanos del monasterio se ocupaban de proseguir la sagrada tarea, y los ancianos y los niños la reemplazaban en los trabajos del huerto, donde los árboles se cubrían nuevamente de flores. En vano Epifanio, entonces conmovido por el sacrificio y humildad de aquella alma generosa, intentó llevarla a un aposento confortable y bañado de sol en el interior del monasterio, para atenuar sus padecimientos. Ella prefirió la casita pobre y sencilla del huerto, con la excusa de permanecer sola para realizar sus meditaciones y plegarias, convencida de que su padre habría de volver y deseando revelarle su identidad antes de morir. Era casi noche cerrada cuando el patricio golpeó su puerta, atormentado por singulares padecimientos. Lo recibió con intenso júbilo y, aunque muy débil, dispuso el albergue inmediato de los siervos en una sencilla dependencia distante, y luego volvió al interior, donde Elvidio la esperaba afligido, dado el agravamiento súbito de todos sus males. En vano la joven le aplicó los recursos de su medicina casera, porque de hora en hora sentía la disnea cada vez más intensa, mientras el corazón le latía con ritmo acelerado. La noche ya estaba entrada cuando Elvidio Lucio, haciendo que la hija se sentara junto a él, murmuró con dificultad: hermano Mariño, no cuidéis más de mi cuerpo. Tengo la impresión de estar viviendo los últimos instantes. Guardaba el secreto deseo de morir aquí, oyendo vuestras plegarias, que me enseñaron a amar a Jesús con más cariño. Celia comenzó a llorar amargamente, percibiendo la dolorosa realidad. ¿Lloráis? Sois siempre el hermano de los infelices y desdichados. No me olvidéis en vuestras oraciones. Y dirigiendo a su hija una triste e inolvidable mirada, continuaba con la dificultosa voz de la agonía: quise volver para deciros que procuré poner en práctica vuestras sublimes lecciones. Sé que en otros tiempos fui perverso, orgulloso. Fui pecador, hermano, vivía lejos de la luz y de la verdad. Mas, desde que me marché de aquí he procurado proceder conforme me habéis enseñado. Dispuse de la mayor parte de los bienes a favor de los pobres y de los más desfavorecidos de la suerte. He procurado proteger a las familias del Trastevere, busqué a los huérfanos y a las viudas del Esquilino. Proclamé mi nueva creencia entre todos mis amigos, quienes me ridiculizaron. Doné una casa a los compañeros de fe que se reúnen cerca de la Puerta Apia. Busqué a todos mis enemigos y les pedí perdón para poder reposar mis atormentados pensamientos. Permanecí muchos meses en la heredad de mis hijos, les enseñé el cristianismo a los esclavos y les hablé de vuestro huerto, donde la tierra recibe la más elevada cooperación del amor. Entonces veía que todos trabajaban como me enseñasteis. En cada moneda que ofrecía a los desgraciados, os veía bendiciendo mi gesto y mi comprensión.
No tengo coraje para dirigirme a Jesús. Me siento débil y pequeño ante su grandeza. Por eso pensaba en vos, que conocéis la dolorosa historia de mi vida. Pedid por mí al Divino Maestro, pues vuestras oraciones deben ser escuchadas en el cielo. Hizo una pausa en la dolorosa exposición, mientras la joven se mantenía en silencio, orando con lágrimas en los ojos. Sentándose con dificultad, el patricio le tomó la diestra y clavándole su penetrante mirada continuó con voz entrecortada y le reveló sus últimas esperanzas y deseos, hermano Mariño, todo lo hice siempre con la misma aspiración paterna de encontrar a mi hija en él. ¿Plano material? Buscando a los pobres y a los desamparados de la suerte muchas veces creí encontrarla, restituida a mi corazón. Desde que me hice adepto del Señor creo firmemente en la otra vida. Creo que encontraré más allá del sepulcro todos los afectos que me antecedieron en el túmulo y quisiera llevar a mi compañera la certeza de haber reparado los errores del doloroso pasado. Mi esposa fue siempre mesurada y generosa y yo deseaba llevarla la noticia de haber reparado los impulsos de otros tiempos, cuando no sentía a Jesús en el corazón. Y como si desease expresar su último desencanto, el moribundo concluyó después de una pausa, sin embargo, hermano, el Señor no me consideró digno de esa alegría. Espero, entonces, su breve juicio, con el mismo remordimiento y el mismo arrepentimiento. Ante aquel acto de suprema humildad y de suprema esperanza en el Señor Jesús, el hermano Mariño se levantó y clavándole sus ojos húmedos y brillantes exclamó, vuestra hija aquí está y esperaba vuestro regreso. Habéis de reconocer que Jesús escuchó nuestras súplicas. El vidio le dirigió una mirada penetrante, llena de amargura y de incredulidad, mientras por sus pálidas mejillas corría copioso el sudor de la agonía. Esperad, dijo la joven con gesto cariñoso. Y volviendo rápida al interior se sacó el hábito y se puso la túnica con se había ausentado del hogar en el momento crítico de su doloroso destino, y se colocó en el pecho la perla de Fócida que el padre le había obsequiado en la víspera del angustioso acontecimiento. Y peinándose los cabellos como lo hacía antiguamente, penetró en el cuarto con ansiedad, mientras el moribundo comprobaba su metamorfosis lleno de asombro. Padre mío, murmuró abrazándolo con ternura, como si en ese instante hubiese conseguido realizar todo lo que esperaba de la vida. Pero el vidio Lucio, con la frente empapada de frío sudor, no tuvo fuerzas para exteriorizar su alegría íntima. Embargado por la sorpresa y el asombro indefinibles. Quería abrazar a la hija idolatrada, besarle las manos y pedirle perdón en su alegría suprema. Deseaba tener voz para expresarle el júbilo que dominaba su corazón paterno, para hacerle preguntas y para contarle sus sufrimientos inenarrables. Sin embargo, la intensa alegría había anulado sus últimas posibilidades verbales. Apenas sus ojos, penetrantes y lúcidos, reflejaban el estado de su alma, expresando su emoción indescriptible. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus descarnadas mejillas, mientras Celia lo besaba murmurando tiernamente, Padre mío, desde su reino de misericordia Jesús escuchó nuestras plegarias. Gima aquí. Soy vuestra hija. Nunca dejé de amaros. Y como si quisiese identificarse por todos los medios ante los ojos paternos en el instante supremo, agregó, no me reconocéis. Mirad esta túnica. Es la misma con que salí de casa en el día doloroso. ¿Veis esta perla? Es la misma que me disteis en la víspera de nuestras pruebas angustiosas e insoportables. Loado sea el Señor que nos reúne aquí, en esta hora de dolor y de verdad. Perdonadme si me vi obligada a adoptar una indumentaria diferente para enfrentar mi nueva vida. Necesité de ese recurso para defenderme de las tentaciones y para huir de la concupiscencia de los hombres inferiores. Desde que salí de nuestra casa he empleado el tiempo en honrar vuestro nombre. ¿Qué más deseáis que os diga para demostraros mi afecto y mi amor? Pero el vidio Lucio sentía que una misteriosa fuerza lo arrebataba de su cuerpo, una sensación desconocida vibraba en su interior y lo envolvía en una atmósfera glacial. Estaban rígidas. La lengua se le entumecía en la boca hinchada. Además, dando pruebas de los profundos sentimientos que embargaban su corazón, vertía copiosas lágrimas, envolviendo a la hija adorada en una mirada amorosa e indefinible. Esbozó un gesto supremo deseando llevar las manos de Celia a sus labios, pero fue ella quien, adivinando su intención, tomó sus manos inertes frías, y las besó largamente. Después, embargada de inmensa ternura, besó también su frente.
Se arrodilló enseguida y le rogó al Señor en voz alta que recibiese al Espíritu generoso del Padre en su reino de amor y de bondad infinita. Con lágrimas de afecto y de agradecimiento al Altísimo cerró sus párpados en el último sueño, y observó que la fisonomía del tribuno estaba nimbada de paz y de serenidad. Permaneció arrodillada por algunos instantes y vio que el ambiente se había llenado de numerosas entidades desencarnadas, entre las cuales destacaban los perfiles de su madre y de su abuelo, que le parecían allí con el semblante sereno y radiante, extendiéndole los brazos generosos. Se le figuró que todos los amigos del tribuno estaban presentes en el instante extremo para escoltar su alma regenerada hasta los luminosos parajes del Cordero de Dios. Con las primeras luces del alba solicitó la presencia de los siervos del muerto que acudieron presurosos a su llamado. Nuevamente con su hábito de monje, Celia se encaminó al monasterio y comunicó el hecho a la autoridad superior, rogándole que tomara las providencias del caso. Todos, inclusive el propio Epifanio, auxiliaron al hermano Mariño en la solución del asunto. Los siervos de Cayo Fabricio explicaron que sus patrones en Capua estaban seguros de que el viajero no podría resistir las dificultades del viaje, más que penosas, y les habían dado instrucciones para que los despojos fueran trasladados a Campani en caso de que el tribuno falleciera. Y así, por la mañana bien temprano, un grupo de 4 hombres, inclusive los 2 siervos aludidos, transportaron el cadáver del Vidio Lucio hasta la ciudad próxima. Apoyada en la puerta de su choza y ante la vista de los hermanos del monasterio que la acompañaban, Celia contempló la litera fúnebre hasta que desapareció a lo lejos entre nubes de polvo. Cuando el grupo se perdió en las últimas curvas del camino, Celia se sintió como nunca sola y abandonada. La revivificación del afecto paterno en tales circunstancias le había producido amarga tristeza. Jamás la angustia se había apoderado tan fuertemente de su alma. Buscó refugio en la plegaria y sin embargo le parecía que las más pesadas sombras habían invadido su ser. No estaba desesperada ni la sensación de infortunio le provocaba quejas y lamentaciones. Pero una añoranza singular de sus amados muertos le llenaba el corazón como de un filtro misterioso de indiferencia hacia el mundo. Comenzó a fijar el pensamiento en Jesús, mas enseguida las rosas de sangre comenzaron a brotar de su boca en un flujo continuo. Algunos hermanos amigos se acercaron, mientras Epifanio, conmovido en lo más profundo de su corazón, ordenó trasladarla para el monasterio con la mayor solicitud. De nada valieron, sin embargo, los recursos médicos y los máximos cuidados de la hora extrema. Las hemoptisis se prolongaban en forma alarmante sin dar lugar a ninguna esperanza. En su vejez llena de unción y de arrepentimiento, el superior hacía todo lo posible para restituir la salud al joven monje, cuyas virtudes se habían impuesto como símbolo de amor y de trabajo. Pasaron 2 días de infinita angustia. Durante esas horas torturantes Epifanio permitió que se recibiesen visitas. Por primera vez las puertas del convento se abrieron para el pueblo y los ancianos de los alrededores se acercaron al hermano Mariño virtiendo lágrimas sinceras. Uno a uno se aproximaron a la joven y le besaron las manos trémulas y delgadas. Hermano Mariño dijo uno de ellos, tú no debes morir. Si partes ahora, ¿quién enseñará el Evangelio a nuestros nietos? Clamaba otro disimulando las lágrimas. Mas la joven, con la mirada firme y serena, exclamaba bondadosamente, ninguno muere, hermanos míos. ¿No os prometió Jesús la vida eterna? Para cada uno tenía una mirada de ternura y la luz cariñosa de una sonrisa. A la noche siguiente sus padecimientos se agravaron de manera atroz. Comprendiendo que el fin se aproximaba, el anciano Epifanio la interrogó con respecto de sus últimos deseos, y ella, dirigiéndole al superior una serena mirada, acentuó, Padre mío, os ruego que me perdonéis si alguna vez os ofendí con actos o con palabras. Orad por mí para que Dios tenga compasión de mi alma, si me es permitido pediros algo, deseo ver a las criaturas de la escuela antes de morir. Epifanio ocultó las lágrimas llevándose las manos al rostro, y antes del amanecer 3 hermanos salieron a recorrer los poblados más próximos con el fin de reunir a los pequeños, para satisfacer los últimos deseos del agonizante. Después del mediodía todos los niños de la escuela entraron al cuarto respetuosamente. El hermano Mariño les brindó una sonrisa buena y compasiva, aunque respiraba penosamente. En un gesto extremo los llamó a su lado y les preguntó a cada uno sobre sus estudios, el trabajo, la escuela. Los niños, sin percibir el doloroso momento, se sentían a gusto mientras Celia les sonreía. Hermano Mariño dijo un pequeño de ojos graves todos nosotros allá en casa hemos pedido a Dios por vuestra mejoría.
Gracias hijo mío, dijo la agonizante haciendo lo posible por disimular sus sufrimientos. Después una pequeñita interesante, con un vestido pobre, balbuceó en tono discreto, hermano Mariño, el padre Epifanio no permitió que yo plantase el rosal junto al redil y me reprendió ásperamente. ¿Qué es eso, hijita? ¿El padre Epifanio tiene razón? El redil no es lugar para flores. Plantarás el nuevo rosal cerca de la ventana. ¿Allí recibirá el sol? Y tú le darás al padre Epifanio la primera flor, hola, hermano le dijo otro pequeñito de cabellos despeinados las ovejas esta noche nos darán 2 nuevos corderitos. Cuidarás de ellos, hijo mío. Dijo la joven con dificultad. Hermano exclamó otro niño he rogado a Jesús para que te devuelva la preciosa salud. Hijo mío, le dijo la agonizante nosotros no debemos pedir al Señor esto o aquello, y si la compresión de su voluntad que es soberana y justa. Pero en vista de la inquietud infantil que la rodeaba, exclamó, deseando concentrar sus últimas energías en la plegaria, hijitos, canten, para mí. Entre las criaturitas se produjo un ligero tumulto por la elección del himno que iba a ser cantado. Fue entonces que una pequeñita mencionó que el sol se preparaba para sumergirse en el horizonte, recordando a sus compañeros que a esa hora el hermano Mariño prefería siempre el himno del atardecer, que les había enseñado con cariño fraternal. Entonces todos con las manos tomadas rodearon el lecho, en el cual la enferma ofrecía a Dios sus últimos pensamientos, mientras todos los hermanos de la comunidad observaban llorando y a distancia la conmovedora escena. Después de algunos instantes se elevaban a los cielos las cristalinas notas del sencillo cántico, Loado seas, Jesús. En la aurora llena de rocío, que trae el día, el trabajo, que nos permite aprender. Loado seas, Señor. Por la luz de las horas clamas, que adormece nuestras almas, en el instante del atardecer. El campo reposa en preces, el cielo hermoso centellea, y nuestra fe tranquila reposa en tu amor, es la hora de tu bendición en las luces de la naturaleza, que nos conduce a la belleza del plano consolador. Es en esta hora divina, en que tu amor grande y augusto da paz a la mente del justo, alivio y consuelo al dolor. Amado Maestro, bendice nuestra plegaria sencilla, da luz a la agitación del corazón pecador. Ven hacia nosotros. Desde el cielo dichoso, tenemos sed de bonanza, de amor, de vida y de luz. En la tarde hecha de calma, sentimos que eres nuestro abrigo, queremos vivir contigo, ven hacia nosotros, mi Jesús. Celia escuchó el himno de los niños hasta sus últimos acordes. Le pareció que la humilde sala estaba poblada de artistas inimitables. Eran todos jóvenes graciosos y criaturas risueñas que tocaban flautas y arpas siderales, laúdes y timbales divinos. Deseaba contemplar a los pequeños de su humilde escuela y hablarles una vez más de su infinita alegría, pero al mismo tiempo se sintió rodeada de seres cariñosos que, sonrientes, le extendían los brazos. Allí estaban sus padres, el venerado abuelo, Nestorio, Atería, Lesio Munacio y la figura encantadora de Ciro, como envuelta en un peplo de nieve translúcida. A un gesto de la benévola entidad de Cneio Lucio, Ciro avanzó extendiéndole los brazos. Era un gesto de cariño que su corazón había esperado toda la vida. Quiso hablar de su felicidad y gratitud al Señor de los mundos, pero se sentía exhausta, como si llegase de una lucha extenuante, sosteniéndole la cabeza con sus manos. Cuando todavía se oía la música fruto del cariño, Ciro le dijo con los ojos húmedos, escucha Celia. Este es uno de los sublimes cantos de amor que te consagran en la tierra. Ella no vio que las criaturas ansiosas cubrían de lágrimas sus manos inmóviles y albas, abrazando tiernamente su cadáver de nieve. A un mismo tiempo todos los hermanos del monasterio se lanzaron conmovidos sobre sus despojos, a la vez que, en el plano invisible, un grupo de entidades amigas y cariñosas conducía a esa alma dichosa de mártir en una onda de luz y perfumes a los páramos del infinito. Capítulo 7. En las esferas espirituales. Los religiosos del monasterio conocieron la dolorosa verdad cuando rendían los últimos homenajes al hermano Mariño. Solo entonces comprobaron que él, calumniado hermano de los pobres y de la infancia desvalida, era una virgen cristiana, que había ejemplificado entre ellos las más elevadas virtudes evangélicas. Ante el hecho imprevisto y pasada la conmoción de la sorpresa, todos los monjes, inclusive Epifanio, se prosternaron humildes, bañados en el llanto de la compunción y del arrepentimiento.
En vano procuraron investigar el origen y los antecedentes de la joven mártir, únicamente con el propósito de conservar de su persona y de sus actos recuerdo imperecedero, a fin de probar más tarde de su ejemplo santificante. Lleno de amargura, el anciano superior de la comunidad reclamó la presencia de Menenio Tulio y de su hija, para que se aclarase la pérfida calumnia, pero ante el cadáver de la Virgen cristiana y recordando su humildad, Bruneilda perdió la razón para siempre. La figura de Celia no fue olvidada nunca por los religiosos, por los creyentes, por los desventurados y por los afligidos, convertida en símbolo de amor y de piedad. Su memoria concentró en los alrededores de Alejandría los votos y las súplicas de las almas fervorosas y sinceras. Si acompañamos a nuestros principales personajes hasta la vida más allá del túmulo, antes de que inicien nuevas luchas redentoras, vamos a encontrarlos en grupos dispersos, conforme a su estado de conciencia, en las vísperas de su regreso, convocados al esfuerzo colectivo en la sagrada institución de la familia. Con excepción de Celia, reclamada en un mundo superior, donde le fue concedida la tarea de velar por la evolución de sus entes bien amados, los demás permanecían en las esferas más próximas a la tierra, regiones de trabajo y de lucha, buscando cada uno proveerse de energías para los esfuerzos subsiguientes en el plano material. De todo el grupo, Claudia Sabina, Lole Urbico, Fabio Cornelio y Silano Plautio eran los que estaban en las regiones más bajas y más sombrías, de acuerdo con el doloroso estado de conciencia que los caracterizaba. En esferas más elevadas, Elvidio Lucio con todos los que le habían sido familiares, inclusive Ciro, reposaban después del trabajo, esforzándose en conjunto por establecer las bases espirituales que aseguraban el éxito futuro. Algunos personajes, como Nestorio y Policarpo, hacían grandes excursiones por los alrededores sombríos del planeta, cooperando con los mensajeros de Jesús, que predicaban la buena nueva a los espíritus desalentados y sufrientes, llevando a cabo el más saludable aprendizaje evangélico para las luchas del futuro en los ambientes terrenos, donde proseguirían más tarde en la bendita labor de redención del pasado culpable. La agradable vida del plano espiritual constituía para todos un dulce consuelo. Continuamente los grandes portadores de las determinaciones divinas enseñaban allí las verdades del Maestro, colmando los corazones de paz y de esperanza. Las almas afines reunidas en grupos familiares saben apreciar fuera de las vibraciones pesadas del mundo físico los bienes supremos de la verdad y de la paz, por los lazos sublimes del amor y de la sabiduría. Examinadas las disposiciones felices de esas esferas cuya encantadora intimidad no podemos describir a los lectores humanos, vamos a encontrar al grupo de Cnello Lucio en la región de descanso en la que todos nuestros personajes se encontraban ligados por el dulce cariño de numerosos afectos de siglos lejanos. Todo era una hermosa esperanza en los corazones y un generoso propósito en las almas. Los nobles proyectos con vistas al porvenir se sucedían unos a otros. En el grupo en que la tranquilidad dominaba en el espíritu de todos los componentes esperaban a Julia Spinter, quien, acompañada por Nestorio, había descendido a los ambientes inferiores del orbe terrestre, intentando despertar con su amor los sentimientos ofuscados de su compañero, que se mantenía en la misma actitud de odio y de venganza. Es inútil decía Cnello Lucio bondadosamente dirigiéndose a los hijos y a los amigos es inútil mantener propósitos de venganza después de las luchas terrestres, pues la reencarnación, en ese caso, soluciona todos los problemas. En mi última ida a Roma tuve la ocasión de ver al emperador Helio Adriano en el cuerpo miserable del hijo de una esclava. Desde ese momento he considerado bastante nuestros deberes y la necesidad de recibir con el mayor amor la voluntad divina. Exclamó Lesio Munacio entonces presente en mis excursiones evangélicas por las zonas inferiores he encontrado nobles de nuestra época que suplican a Dios una nueva oportunidad en la tierra, sin elegir las condiciones del futuro aprendizaje. El conocimiento en el espacio dijo Elvidio Lucio parece que nos llena el corazón de profunda entrega al sufrimiento. En vista de la grandeza divina y reconociendo aquí nuestra insignificancia, nos sentimos capaces de todas las tareas de redención, por cuanto ahora, a nuestros ojos, los más grandes hechos en la tierra son acciones humildes y pequeñas. Grande es la misericordia de Jesús agregó Cnello que nos concedió el patrimonio de la vida eterna. Mientras la conversación era animada con el concurso de Alba Lucinia y de su antigua sierva, regresaron Nestorio y Julia Spinter de su excursión de amor y de fraternidad. La anciana matrona tenía el semblante contrahecho, dando a sus compañeros la prueba de su amargura y de sus lágrimas. Y bien, madre mía exclamó Lucinia abrazándola y utilizando el mismo lenguaje amigable y cariñoso de la tierra ¿conseguiste algo? Nada, hija respondió Julia Spinter enjugándose las lágrimas todos mis esfuerzos resultan inútiles.
Infelizmente Fabio no trabaja en lo íntimo por adquirir la suprema comprensión de las grandes leyes de la vida. Encarcelado en sus pensamientos tristes no cede de ningún modo a mis súplicas, entre tanto aclaraba Nestorio a los compañeros que lo escuchaban con interés Policarpo ya se prepara junto a cuantos lo acompañan en la lucha para la próxima reencarnación colectiva. La nuestra no podrá demorar mucho. El único obstáculo que parece retardar nuestra marcha es la ausencia de una comprensión perfecta de aquella inolvidable enseñanza de Jesús que se refiere a perdonar 70 veces 7. ¿Bastaría que perdonemos para que el Señor nos permita volver al trabajo santificante? Preguntó Cnello Lucio intencionalmente. Sí, aclaró Nestorio lleno de fe. El perdón sincero es una gran conquista del alma. En esos momentos Cnello Lucio preparaba a sus hijos que se miraban con cierta tristeza, por la dificultad que tenían en olvidar los actos de Lole Urbico y de Claudia Sabina. Por mi parte decía Julia Spinter, resignada no tengo nada que perdonar a los demás. Desde mi desencarnación rogué insistentemente a Jesús que me hiciese olvidar todas las expresiones de orgullo y de amor propio. Muy bien hermana mía advirtió Cnello con una serena sonrisa, el corazón femenino es inaccesible a los sentimientos de odio y de represalia. Y como si percibiera que los presentes se acordaron interiormente de Claudia por su alusión generalizada, agregó con bondad, la mujer que odia es una dolorosa excepción en el camino de la vida, pues Dios confió al alma femenina su ministerio más santo en el seno de la creación infinita. Todos comprendían sus generosos pensamientos y aprobaban sus ideas fraternales, cuando Atería murmuró, he suplicado al Señor de los mundos que me haga digna de vivir junto a Cnello Lucio en mis próximos trabajos. Pues hija replicó el anciano con una sonrisa bien sé que nada valgo, pero tendré inmenso júbilo si alguna vez te puedo ser útil. Tan solo te recomiendo que en el futuro debes temer al dinero como al peor enemigo de nuestra tranquilidad. Todos sonrieron ante esa alusión y la conversación continuó animada. Pasó algún tiempo en el que los corazones de nuestros personajes se vigorizaban con las ideas del amor y del bien, de la fraternidad y de la luz, esperando las nuevas luchas. Un día, sin embargo, un mensajero de las alturas convocó al grupo de Cnello Lucio a comparecer delante de los espíritus tutelares que dirigían sus destinos, para que efectuaran la libre elección de las pruebas futuras. Examinados los proyectos del esfuerzo con la libre cooperación de todos los que se hallaban en condiciones evolutivas, imprescindibles para el acto de resolución y de elección en la esfera de la responsabilidad individual, el grupo de Cnello Lucio continuaba guardando las decisiones superiores para regresar a la Tierra. De vez en cuando se escuchaban entre nuestros personajes impresiones como estas, una de las situaciones que más recelo exclamaba el vídeo Lucio es la vida en común con Loli Urbico, pues temo que él reincida en las tendencias inferiores de su personalidad. Lo hemos de convencer por la dedicación y por el amor aclaraba Alba Lucinia, le he suplicado a Jesús que nos conceda fuerzas para eso y estaré constantemente a tu lado, a fin de que podamos transformar sus sentimientos en fraternidad y en afecto espiritual. Sí, hijos míos consideraba el experimentado y generoso Cnello Lucio necesitamos amar mucho. Solamente con la renuncia sincera podremos alcanzar el reino de la luz prometido por el Salvador. Entre todos los que quedarán bajo nuestra responsabilidad en el porvenir existe un alma acreedora de nuestra compasión más profunda. Y como el Elvidio y su compañera guardaban silencio adivinando sus pensamientos, el anciano continuó, me refiero a Claudia Sabina, quien todavía tiene el corazón como un desierto árido. Las últimas visitas que le hice en la región de la sombra me dejaron envuelto en un velo de amargura. Terribles remordimientos transforman su mundo psíquico en un caos de angustiosas perturbaciones. En vano le he hablado de Dios y de su infinita misericordia, pues en la tenebrosidad de sus pensamientos no consigue percibir nuestras advertencias consoladoras. Alba Lucinia y su compañero lo escuchaban conmovidos, pero no obstante se abstenían de comentar el doloroso asunto. Atería, sin embargo, que bebía ávidamente sus palabras, objetó dejando entrever los amargos recelos que poblaban su mente, mi generoso protector, ya fui notificada de que mi derrotero en las luchas se desarrollarán en líneas paralelas al de Claudia Sabina en vista de mis imperdonables yerros, sin embargo, y a pesar de las nuevas energías que regocijan mi alma, suplico vuestro amparo. Claudia es autoritaria e insinuante, y si hoy se encuentra apesadumbrada y enloquecida en virtud de los sufrimientos en el plano invisible, no dudo de que nuevamente en la tierra, procure retomar su carácter orgulloso y autoritario. Hija le dijo el anciano con una leve sonrisa Jesús velará por nosotros,
concediéndonos la fuerza necesaria para el desempeño de nuestros deberes más sagrados.